bueno, antes que nada agradecer a la gente del COP, el equipo que me invitó para contar un poco sobre qué íbamos trabajando. Y la verdad es que cuando me contaron que era de nuevas prácticas para el futuro, dije, bueno, ¿qué puedo adaptar de lo que venimos trabajando para de alguna manera dar un lineamiento de cómo deberían hacerse algunas cosas en el futuro en base a los desafíos que obviamente se plantean? Y la primera reacción que tuve fue hablar sobre las políticas públicas que se necesitan para el futuro. No voy a hablar sobre el futuro del trabajo, que quizás sería algo un poco más divertido, pero me gustó mucho también lo que habló antes Masot, Juan, sobre que hay perdedores, ¿no?, en esto del futuro del trabajo y que en buena parte lo que voy a contar ahora es de cómo prepararnos más para los perdedores que para los ganadores de ese cambio tecnológico. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a ir bajando por acá. Esto es un índice para que se vayan más o menos guiando de lo que viene. Lo primero que vamos a ver es básicamente qué condiciones necesitamos para tener un buen mercado de trabajo, ¿no? Los economistas hablamos de mercado de trabajo, quizás es más fácil de entender el tipo de trabajo que las personas consiguen, la facilidad con la que lo consiguen y los salarios que tienen una vez que lo consiguen. Está bien, es un poco lo que vemos cuando trabajamos con el mercado del trabajo. Y ahí vamos a ver un poco, vamos a bucear un poco sobre qué se necesita para que el mercado de trabajo del futuro sea uno en el cual estemos todos insertados aceptablemente. Vamos a ver cuáles son las políticas que en el último tiempo funcionaron y cuáles no. Después vamos a ver cuáles son los objetivos deseables de las políticas públicas. Y también el COPE tiene claramente una arraigable, digamos, local. La idea es las políticas públicas que están dentro de un gobierno local para manejar y no de un gobierno nacional. Ustedes saben, cuando se habla de mercado de trabajo, en general se hablan de políticas que son nacionales. Se habla de la política laboral, se habla de un conjunto, bueno, del crecimiento macroeconómico, un conjunto de políticas que, si bien parcialmente los gobiernos locales pueden tomarlo, no tienen el control total sobre esa palanca. Y después voy a simplemente hacer dos puntos sobre cómo, dos elementos sobre cómo podrían ser estas políticas, cómo podrían mejorarse a nivel local. ¿Está bien? Sí, es verdad. A ver si lo puedo hacer. Modo pantalla completa. Sí, no sé si van a ver todos, pero vamos yendo. La primera es, y esto es bastante obvio, la primera, digamos, condición que necesitamos para tener un mercado de trabajo, digamos, que funcione, es que la economía funcione en general. Eso no hay mucho huevo de gallina, es así. Arranco así, ¿por qué? Porque siempre que empiezo a hablar del otro, bueno, siempre se mete esta discusión de que no hay nada que funcione, digamos, en un contexto adverso. Y un poco antes de que surjan esas preguntas, digo, es cierto, acá tenemos la tasa de desocupación, de los cambios en la tasa de ocupación en 2008-2004, que fue el periodo del que se habló antes. Después 2013-2008, vemos mejoras, está bien, asociadas con una mejora en la actividad económica, con una mejora en el salario real. Y después vemos un último tiempo en el cual el salario real, la desocupación y la actividad económica desaceleraron, incluso cayeron. ¿Está bien? Entonces es una condición necesaria, pero la verdad es que es un poco una condición necesaria aburrida, porque es sobre algo sobre que el gobierno de la ciudad o un gobierno metropolitano tiene bastante poco que decir. Entonces vamos al segundo punto, y es, bueno, el crecimiento económico aumentó, pero ¿cómo aumentó el salario, ¿no?, de las personas? Entonces acá lo que ven en el primer gráfico son dos líneas para cada gráfico. La línea que está para arriba en ambos gráficos es la cantidad de personas que terminó la secundaria completa contra la que no lo terminaron en el primer gráfico a la izquierda. Y en el derecho tenemos las personas que tienen algún tipo de educación terciaria contra los que no tienen algún tipo de educación terciaria. Entonces lo que pasó en este periodo, estos 2004-2016 para Argentina, pero en la Ciudad de Buenos Aires se da un patrón muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una mejora muy fuerte del nivel educativo de la población. ¿Está bien? Eso en términos al menos de credenciales educativas. Mucha más gente terminando la secundaria y en alguna medida mucha más gente haciendo al menos algún curso de formación terciaria o universitaria. Pero ¿qué pasó con el salario de esas personas relativo, ¿no? Siempre contra el grupo que no lo terminó. Entonces, en la izquierda tenemos que el salario relativo de las personas que terminaron la secundaria fue cayendo en el tiempo con respecto a las que no terminaron. ¿Está bien? Eso no significa que las personas hayan visto su ingreso caer, sino que aumentó menos que la contraparte que no terminó la secundaria. Y vemos un patrón muy similar con la terciaria, lo cual uno puede tener un montón de hipótesis de por qué pasa esto. Puede ser que la calidad haya empeorado, puede ser que las personas que entren no sean tan buenas como las que entraron al principio, que era un grupo más selecto. Uno puede tener muchas hipótesis, pero lo cierto es que este patrón se dio en toda América Latina, en los 2000, 2010, si quieren.
Así que si tenemos que buscar algún patrón, tiene que ser más o menos consistente con todo. Y un poco la conclusión de esta parte, después tenemos un trabajo en el cual se puede ver más en detalle, pero la conclusión de eso es que el tipo de crecimiento económico que haya importa. No solo el número, está bien, sino el tipo de sectores que crecen. Para que se den una idea, los 5 sectores que más mano de obra de calificada demandan en Argentina mantuvieron su participación sobre el PBI y la vieron caer un poco entre 2004 y 2016. Los que crecieron fueron sectores no tan intensivos de mano de obra calificada. Es decir, estamos formando de alguna manera gente que no necesariamente sea demandada en la estructura productiva que fue surgiendo en esos años. Entonces, esto nos trae 2 preguntas o 2 puntos. La primera es, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? Bueno, si le pagamos menos a la gente que más tenía y le pagamos un poco más a la gente que menos tenía, la distribución del ingreso mejora, y eso fue lo que se vio durante todos los 2000, ¿no? Una caída de la desigualdad en toda América Latina. Esa fue como la parte, si quieren, positiva de esta historia. Y por otro lado es, bueno, las demandas que se enseñan en la secundaria o en el terciario o en la universidad pueden de alguna manera acomodarse rápidamente a las demandas del mercado de trabajo, porque la verdad es que es muy difícil anticipar el tipo de crecimiento que uno va a tener de acá a 10 años, pero sí puede crear instituciones que permitan adaptar lo que sea que se enseñe al tipo de crecimiento que se experimenta. ¿Está bien? Entonces, eso como la primera pregunta que planteo. Y después hay un tema acá que a mí me gusta, siempre que hablo del mercado de trabajo, siempre me dicen que la macro es lo que importa, que no podemos hablar de nada más que de eso. Yo lo que propongo son ir a la mejor época macroeconómica reciente de Argentina, 2003-2007, y ver cuáles eran los indicadores que en ese momento estaban mal. También de alguna manera para controlar por esto de que la macro importa. Bueno, cuando la macro andaba bien, la inserción de las mujeres no mejoraba al mercado de trabajo, ¿correcto? Entonces acá lo que tenemos son 6 líneas. La línea punteada es el promedio de la OCDE, la línea sólida es Argentina, y es la tasa de participación. También es la cantidad de personas que trabajan o que buscan un trabajo. Entonces, la línea de abajo son las mujeres, las del medio son los totales y las de arriba son de los hombres. Lo primero que uno ve es que OCDE y Argentina, si uno se olvida de las mujeres, tiene una tasa de participación idéntica. No hay diferencia en la tasa de participación entre hombres de los países desarrollados y los países, bueno, de Argentina. Pero cuando vamos a ver lo que pasa con las mujeres, vemos que la OCDE mejora esa inserción con el tiempo, aunque hay una brecha importante todavía, pero en Argentina se estanca. Y se estanca hace mucho tiempo, está estancado desde el principio de los 2000, no es algo reciente, con lo cual bueno, se está cortando creo, es un desafío clave en el mercado de trabajo. De hecho, toda la diferencia que existe entre, digamos, OCDE y Argentina es por las mujeres, es por la poca inserción laboral de las mujeres. Obviamente, acá creo que no lo muestro, si una corrección e incorpora a las amas de casa como que están trabajando, típicamente uno toma que trabaja cuando va a una empresa y hay una relación laboral formal, digamos, o informal, pero dentro del proceso productivo aceptado, digamos. Pero cuando uno incorpora las tareas domésticas como un factor de trabajo, ¿está bien? Las diferencias se eliminan. ¿Está bien? Entonces, el punto, vamos a ir un poco más adelante, no es un tema tanto de inserción, sino del tipo de división intrahogar de las tareas domésticas, ¿no? Pero si vamos al segundo gráfico, vamos a ver que lamentablemente el problema no es argentino. Ni de las ciudades, ni específicamente a una región. En todo el mundo, la tasa de participación de las mujeres contra los hombres, es decir, si tuviéramos a una región del mundo en la cual hombres y mujeres no hubiera diferencia en su participación en el mercado de trabajo, lo veríamos en 100. Como ven, ningún grupo de países tiene 100, todos están abajo de ese número, y las únicas regiones que están aumentando, no se ve muy bien, pero después tienen, me imagino que van a difundir la presentación, son los países desarrollados. Estamos hablando de OCDE y los ingresos. El resto de los países o regiones no experimenta digamos, un catch-up, un cierre de esta brecha entre la participación de los hombres y las mujeres. Entonces, este es un primer punto importante de cara al futuro. Las políticas públicas van a tener que ver este problema. Después, otro problema, y esto tampoco es muy regional, en el sentido de que no lo puede controlar cada región, pero la forma en que las empresas deciden y la forma en la cual se distribuye la capacidad de la mano de obra determina brechas regionales muy fuertes, que tienen no solo un problema en términos fiscales, obviamente,
regiones a las cuales hay que ayudar y regiones a las que no necesariamente necesitan aporte del Estado Nacional, pero también a una heterogeneidad dentro de lo que es Argentina, ¿no? Y acá arranca la clásica discusión de que la Argentina tiene 2 o 3 regiones con distinta productividad. Y esto lo que muestra simplemente es la cantidad de personas que tienen un salario que está por arriba del 50%, no, es que es un 50% superior del promedio nacional. Está bien la cantidad de trabajadores que tienen un salario por arriba del 50% del promedio nacional. Y lo que vemos son que a la derecha del promedio nacional tenemos a Capital Federal y a las provincias del sur, que tienen algunos sectores muy productivos y son relativamente pocas personas, y el resto del país del lado izquierdo, ¿correcto? Entonces este es un problema de heterogeneidad regional que va eventualmente a haber que resolver. Tampoco es competencia de cada región solucionarlo. Y luego tenemos cómo trabajamos, qué relaciones laborales tenemos, ¿no? Ustedes saben que hubo un proceso de formalización de los asalariados registrados en el 2003 hasta el 2008, 2009. Ese proceso se agotó. Lo que vino después fue una leve caída de los asalariados no registrados, pero los asalariados registrados formales del sector privado quedaron constantes en 1/3 de la población aproximadamente, de los que trabajan claramente. Mientras que el resto de las formas laborales se quedaron más o menos constantes, ¿no? Acá lo que llama la atención, creo que lo muestro en la que viene, no, pero lo que llama la atención es el cuentapropismo, ¿no? Se dio mucho si el trabajo independiente en Argentina es positivo o no, si hay que hacer nuevas formas de regulación laboral que adapten a las nuevas demandas del mercado de trabajo, pero lo cierto es que cuando uno habla de trabajo independiente, que es más o menos 1 de cada 4 trabajadores en Argentina, lo que está hablando en un 75% de trabajadores de baja calificación, lo que uno diría más que nada una persona que hace, ¿está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de trabajo independiente como una forma alternativa de trabajo laboral y no que sea el resultado de una mala inserción laboral por no tener calificaciones, por no tener una estructura productiva. Absorber esa mano. Este también es un tema que lamentablemente las ciudades no pueden resolver del todo. Pueden hacer algunas políticas, por ejemplo, con trabajo independiente, pero no mucho más. Y luego nos lleva a los perdedores. Presentación diciendo que, en parte, vamos a hablar de los perdedores del mercado de trabajo. Y este es un gráfico que me gusta mucho. Cada punto es una ocupación. ¿Está bien? Y las ocupaciones están asociadas a ocupaciones que se parecen entre sí. Entonces, si tenemos 2 puntos que están cerca, son 2 puntos que se parecen. ¿Cómo se parecen? Tienen tareas similares. Hay un descriptor de las ocupaciones que dice qué tareas son las que componen esa ocupación y están puestos de tal manera que los que están cerca comparten en buena proporción las tareas que se hacen en la ocupación. Y lo que ven de tamaño es la cantidad de personas que están en esa ocupación y el color es, según un grupo de expertos, la probabilidad de que ese trabajo se desaparezca en el futuro próximo por el cambio tecnológico. Entonces, ¿qué tenemos? Si el cambio tecnológico no apuntara a tareas específicas y a ocupaciones específicas, lo que veríamos sería simplemente un conjunto de puntos negros por todos lados, pero no es lo que vemos. O sea, el cambio tecnológico efectivamente va a buscar a ocupaciones que se parecen entre sí, lo cual deja en bastante malas condiciones a las personas que pierden esos empleos, ¿no? Porque uno pensaría que si uno pierde su empleo, pero hay sectores, ocupaciones similares que pueden reutilizar su capital humano, sus conocimientos, no sería tan costoso el traslado hacia una nueva ocupación. Ahora, si desaparecen todas de manera simultánea, o no hace falta que sea simultánea, puede ser en un proceso largo, pero todas empiezan a demandarse cada vez menos en la economía. Bueno, la reinserción laboral de estas personas que ven su ocupación desaparecer, digamos, va a ser mucho más compleja. Un dato para los que les guste la historia, esto es algo similar a lo que pasó en la Revolución Industrial. Uno siempre cuando lee la Revolución Industrial, uno lee la parte de la productividad, del crecimiento y todo lo que uno quiera, pero no hay que olvidarse que la Revolución Industrial fue un periodo en el cual los artesanos fueron reemplazados por niños en el sector textil, con lo cual todas esas personas tuvieron que ir a buscar un trabajo que no tenían otro lugar para ir, y ahí, si uno quiere leer la historia, puede ver todos los ejércitos que se movieron en Inglaterra para combatir a los movimientos luditas en contra de la tecnología. Pero es interesante ver cómo los perdedores siempre están y hay que anticiparse a ese problema. Entonces, teniendo en cuenta estos problemas y teniendo en cuenta que estoy pensando en las herramientas que tiene un gobierno local, no un gobierno nacional,
podemos marcar 5 puntos. La primera es que un objetivo de la política del futuro tiene que ser mejorar la inserción de las mujeres al mercado de trabajo. Eso tiene que ser uno de los puntos más relevantes de la agenda del mercado de trabajo. El segundo, y no hablé porque es obvio, y ya lo sabemos todos, la inserción de los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay un 10% de jóvenes entre 15 y 24 años que buscan y no encuentran empleo. Uno de cada 10. En una edad que en realidad uno pensaría que no habría tanta gente trabajando, hay un 10% más que no consiguen ese empleo. Y después, la tercera, que está relacionada con lo que conté anteriormente, es atender y preocuparse por la reconversión laboral de los trabajadores. Muchas veces cuando yo discuto esto con personas que hacen la política pública, el sector privado que se encarga, porque de alguna manera el sector privado reconvierte a los trabajadores, la pregunta es ¿por qué tiene que el Estado participar en esta reconversión? Bueno, lo cierto es que si el Estado no está, los únicos sectores que pueden reconvertir de una manera razonable y que pueden tener a la mano de obra que necesitan son los sectores empresariales que están altamente atomizados y que tienen cierto control sobre la formación de sus recursos humanos. Por ejemplo, Digital House, no sé si ustedes lo conocen, es un centro de formación, pero son empresas grandes que saben perfectamente los perfiles que necesitan, cursos cortos, pero no se dan en todos lados. Por ejemplo, en textil no tiene por qué darse, en la construcción no tiene por qué darse. Entonces, bueno, en la construcción, de hecho, el que lleva a la orden del día la formación laboral es la UOCRA. Entonces ahí hay un espacio para encontrar a los interlocutores de la formación laboral. La cuarta es hacer políticas de transporte. Esto a veces está bastante dejado de lado, pero en realidad los mercados de trabajo son geográficos, no son de ciudades, son geográficos. Hay espacios en los cuales las personas pueden llegar en un determinado tiempo y de vuelta hasta su casa. Hay políticas de transporte que podrían mejorar la integración de los mercados de trabajo. La integración del mercado de trabajo significa que no haya ningún problema de abastecimiento de mano de obra de baja calificación, de media calificación o de alta calificación en ninguna parte de la zona productiva. Y por otro lado, pensar las políticas laborales en términos metropolitanos. Muchas veces los límites de las regiones administrativas nos juegan una mala pasada al analizar el trabajo. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un mercado de trabajo integrado con al menos el primer cordón y un poco el segundo cordón del conurbano bonaerense. Es un mercado bastante integrado. En otras regiones no sucede. Córdoba tiene un área administrativa muy grande, con lo cual no hay tantos problemas de este estilo, pero si existieran, deberían pensarse las políticas laborales de manera metropolitanas y no a nivel de ciudades. Y solo 2 slides para terminar. De las mujeres yo no soy un experto, lo que dice la literatura simplemente es que es un tema de cómo se reparten las tareas intrahogar. Entonces cualquier política que vaya digamos, buscando que esas tareas se redistribuyan de otra manera van a ser bienvenidas. Por ejemplo, guarderías, ahí le puse guarderías públicas o licencia por paternidad compartida, está bien, o maternidad compartida. Esa clase de políticas parecieran ser útiles y costosas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista también social, pero son políticas que deberían pensarse. Pero la verdad es que para todos los trabajadores es necesario brindar un sistema de formación continua, laboral, un sistema de formación en el cual las personas puedan reconvertirse con el menor costo posible para, una vez que caigan, poder volver a insertarlos laboralmente. Y en esta línea tengo primero un proyecto que hicimos con el Centro de Evaluación para Política Basadas en Evidencia, en la DITELA, que lo que hicimos fue fijarnos en el mundo, qué funcionaba y qué no en estas políticas de empleo, ¿no? Las políticas de empleo tienen formas muy distintas, siempre son distintas, y la verdad es que se sabía relativamente poco. El último tiempo empezó a haber todo un lo que se llama revisar todo lo que hay en el mundo y ver qué funciona y qué no, empezó a crecer mucho el último tiempo, y lo que hicimos fue levantar más o menos 102 evaluaciones de impacto de todo el mundo, es decir, rigurosas, de ver cuál había sido el efecto de estas políticas de empleo sobre la capacidad de conseguir un empleo y los salarios que tenían las personas después de terminar estos programas. Y nos pusimos a ver qué funcionaba y qué no, como para que sean lineamientos para el diseño de las políticas de empleo que cada ciudad tiene. Y lo que encontramos fue, por ejemplo, estas políticas obviamente dependen de muchas variables. Una de ellas es el contexto macroeconómico. Suelen funcionar mejor cuando el contexto macroeconómico es bueno, con lo cual a veces a algunos les tira un poco bajo la idea, porque estas políticas están pensadas para insertar en contextos quizás a veces no tan buenos, pero lo cierto es que no funcionen cuando las cosas andan mal, sino que funcionan todavía mejor cuando las cosas andan bien.
es un punto a tener en cuenta. Es decir, no hay que descontinuarlas cuando la macroeconomía funciona, sino que hay que mantenerlas porque funcionan mejor todavía. Pues un par de cosas más aburridas que si hay alguien que hace política pública le va a interesar, pero cosas más micro como seguir a los trabajadores mientras hacen el programa o darles algún incentivo para que vayan a hacer el programa. O, por ejemplo, programas más largos suelen todos contribuir a que estas políticas sean mejores, ¿no? Esos es un poco de lineamientos de qué tipo de políticas se necesitan para el futuro. Y por último, quería venderles una última idea, que es que la formación profesional en Argentina no está profesionalizada, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos un sistema educativo en el cual hay un objetivo que es ser licenciado universitario o tener una maestría o un doctorado, que no está mal, pero los que quedan en el camino, los que no llegan hacia esos niveles, quedan, la verdad, con tareas, con habilidades, competencias que no son las que busca el mercado de trabajo. Entonces, de alguna manera, esta idea se la estoy robando a Eduardo, hay que crear colectoras, ¿no? Colectoras que permitan levantar a estas personas que caen del sistema educativo clásico. Entonces, en esta línea hay un modelo británico que es interesante, también está en India, está en otros países, en Corea del Sur también, que es un sistema en el cual hay un trabajo muy pormenorizado por sector entre el sindicato, la empresa y el sector público, digamos, sobre cuáles son las necesidades de cada sector, ¿no? Entonces se determina, necesitamos tantos perfiles ocupacionales que tienen que hacer tal tarea. Estos perfiles ocupacionales deben formarse de esta manera, porque es la forma que se tienen que hacer, validado tanto por empresas, sindicatos y el Estado. Y luego se certifican los centros de formación en los cuales esta formación se van a dar. De esta manera uno tiene de alguna manera una profesionalización de la formación laboral, que es un tema también importante para el futuro y que de hecho también pueden complementar las políticas del sector público, de las políticas que hace de empleo del sector público, las puede complementar con estas actividades de formación laboral que pueden permitir reconvertir a los trabajadores. Y ahí tienen los links para revisar los más datos y listo. ¿No se ve? Bueno, igual lo van a distribuir, así que no se